Carson, Servicios de Consultoría Ambiental. El día de hoy, mi equipo y yo, el equipo número 3, les presentaremos nuestra guía para la elaboración de la manifestación de impacto ambiental. El equipo está compuesto por Contreras Mojica y Jessica Fernanda, Flores Ramírez, Wendy Lisset, Lugo Navarro, José Daniel, Morales Verdín, Brenda Sofía y Rodríguez Gallegos, Ana Carolina. Y nuestra consultoría es Carson, Servicios de Consultoría Ambiental. Comenzamos. Comenzando por la introducción, tenemos que las actividades antropocéntricas son consideradas como la principal amenaza para la conservación de los recursos naturales, según lo declaró la Semarnat en el año 2019. Este organismo es el encargado de evaluar el impacto de cualquier construcción u obra sobre el medio ambiente con la EIA, o también conocida como Evaluación de Impacto Ambiental, que ayuda a evitar agresiones al medio ambiente y conservar los recursos naturales. Además, se sustenta en la LEGEPA, en los artículos 28 al 35 bis 3, y para obtener una evaluación se debe de presentar ante Semarnat esta manifestación de impacto ambiental, o MIA, por parte de alguna persona física o moral que sea responsable de la obra o actividad que se esté buscando realizar. En este documento se presenta una guía para la elaboración de manifestación de impacto ambiental, que puede ser en dos distintas modalidades dependiendo del proyecto o actividad. Está la modalidad regional y la modalidad particular. La regional aplica para parques industriales y acuícolas, granjas acuícolas de más de 500 hectáreas, carreteras y vías férreas, entre otras que se pueden consultar en la LEGEPA, en el artículo 28. Y la modalidad particular aplica para los demás casos no referidos en la modalidad regional, que se puede consultar en el artículo 11 de la LEGEPA. En este caso, para la modalidad regional, la guía se divide en 8 capítulos, según el reglamento de la evaluación de impacto ambiental en el artículo 13, con base en el marco legal aplicable correspondiente, como lo son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, o LEGEPA, y el reglamento de la LEGEPA en materia de evaluación del impacto ambiental, o REIA, que esclarece lo relacionado con otras actividades que requieren autorización en la materia y sus excepciones. Bueno, en el capítulo 1 se nos especifican los principales requerimientos sobre este proyecto. Este se centra en los datos generales, específicamente el proyecto, en el cual nos pide especificar el nombre del proyecto, el cual debe ser igual al que será registrado. De igual manera, se nos pide la ubicación. Aquí vamos a especificar la localidad, municipio o delegación y la entidad federativa, así como la duración del proyecto, en el cual vamos a indicar el plazo solicitado para la realización del proyecto, esto acotándolo en años o bien en meses, así como la duración total que incluye todas las etapas del proyecto. Como segunda parte, vamos a especificar los datos generales del promovente y del responsable de estudio de impacto ambiental, señalando el nombre o razón social de las personas morales que van a participar en el proyecto, así como el cargo del representante legal, el cual será avalado anexando una copia del poder del correspondiente, así como la dirección del promovente, el cual va a servir para hacer llegar las notificaciones del proyecto, y finalmente el nombre del responsable técnico, el cual será anexado bien su CURP o el número de cédula profesional. En el segundo capítulo se resume básicamente toda la información referente a las obras o actividades que se pretendan realizar en el desarrollo del proyecto, en el cual se debe especificar de manera clara y concisa cuáles son los objetivos y en qué consiste el proyecto, así como su justificación, en la cual se hará una descripción de los componentes del proyecto que pueden causar un impacto ambiental de los factores del medio ambiente. Estos pueden ser los residuos o bien la generación de gases de efecto invernadero. En este capítulo 3 encontraremos lo que es la vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables, en el cual nos habla de que el promovente, o sea, la persona encargada del proyecto, debe identificar los instrumentos jurídicos normativos que regulan a su proyecto,
tales como, número 1, los planes de ordenamiento ecológico del territorio, en el cual aquí se identificarán las unidades de gestión ambiental aplicables al proyecto, además de que también se debe de establecer la congruencia del proyecto con el plan de ordenamiento ecológico del territorio. Por la parte de los decretos y programas de conservación y manejo de las áreas naturales protegidas, aquí el promovente debe identificar el área natural protegida, además como las zonas específicas en donde el proyecto será desarrollado. En tercer lugar, tenemos los planes o programas de desarrollo urbano municipal, el cual este instrumento es para identificar los usos y destinos del área donde se pretende utilizar el proyecto, o más bien donde el proyecto desea ser llevado a cabo. Y por último, tenemos las normas oficiales mexicanas, de las cuales deben de tener en cuenta el promovente para llevar a cabo su proyecto. Estas normas deben de cumplirse todas, sin excepción de ninguna. Se deben de verificar de que se cumplan al pie de la letra. Estas normas pueden ser como, por ejemplo, algunas de la Profepa, o también se pueden llevar a cabo por medio de leyes. Un ejemplo de estos es la Ley General de Vida Silvestre, si es que el proyecto afecta a animales que pasen por ahí. Bueno, dentro de los capítulos tenemos al cuarto y este es la descripción del sistema ambiental regional y el señalamiento de tendencias del desarrollo y deterioro de la región. Este es uno de los más extensos, pero no complicados de lo que viene siendo la guía, ya que este es extenso porque es muy específico en cada uno de los apartados y los temas que tienes que identificar y analizar en la descripción del sistema regional. Bueno, el objetivo de este capítulo básicamente es orientar la elaboración de una caracterización del medio en sus elementos bióticos y abióticos, describiendo y analizando en forma integral los componentes naturales y artificiales del sistema ambiental regional en donde se encuentra inserto el proyecto. Básicamente es observar y analizar todos los medios del ecosistema, como lo dice, ya sean naturales o artificiales. Y bueno, aquí concentrando, tenemos cuatro puntos dentro del capítulo 4. El primero es la delimitación y justificación del sistema ambiental regional, que es por sus siglas es abreviado como SAR, donde se pretende establecer, donde se pretende establecer el proyecto, perdón. El segundo, que es la caracterización y análisis del sistema ambiental regional. En el tercero tenemos nuevamente lo que es caracterización y análisis, pero este ya es retrospectivo de la calidad ambiental del SAR. Y como último, que es ya lo que engloba los puntos anteriores, es que vamos a obtener un diagnóstico ambiental. Ok, como puntos base y lo que se exige en el punto 1 del capítulo 4, que como lo decía es la delimitación y justificación del sistema ambiental, pues básicamente se pide que se haga delimitación y bueno, esto sería proporcionando la justificación técnica de la delimitación a estudiar. También es definir la unidad geográfica de referencia para la toma de decisiones en materia de impacto ambiental. Y por último, es muy importante interrelacionar los sistemas naturales con los artificiales. Y a esto se refiere pues ver la manera en que conectan y que forman parte del ecosistema donde va a estar inserto el proyecto. Ok, en el punto número 2, también está un poquito corto, nada más son 3 rasgos que se tiene que tener focalizados. El primero es analizar de manera integral los elementos del medio físico, biótico, social, económico y cultural. Nuevamente, básicamente se repite, es muy repetitivo, pero pues sí es importante observar esto, que insiste mucho el que conozcamos el ecosistema, que conozcamos el entorno, pero en todos los medios, ya sean físicos, bióticos,
sociales, o sea, involucrar todos los medios. Por eso es que menciona que debes de incluir información en torno al proyecto y que este resulte dentro del sistema ambiental regional que se proponga. Y esta información tiene que venir del CIGEA. Entonces, como último punto, sería caracterizar de manera concreta, objetiva y sustentada tanto en el inventario del sistema ambiental regional que se levantó previamente en campo, tanto como en la información derivada que vamos a obtener como referencias. Como el tercer punto del capítulo 4, este es uno de los más extensos porque viene muy caracterizado y muy descriptivo cada uno de los entornos y básicamente este punto del capítulo 4 nos ayuda mucho a identificar a qué se refiere cada punto del ecosistema. Por ejemplo, aquí este diagrama lo explica súper bien y cada concepto de este diagrama viene descrito en nuestra guía y bueno, básicamente te va metiendo más a raíces de lo que se debe estudiar y analizar. Y bueno, es lo que estábamos repitiendo, el ecosistema, vamos a estudiar lo abiótico, biótico y lo socioeconómico. Y ya eso nos va a llevar a una relación a aire, suelo, agua, procesos. Y bueno, esto ya es dependiendo al lugar y al proyecto donde se vaya a trabajar. Y como último punto de este capítulo 4 tenemos lo que es el diagnóstico ambiental, que les comentaba al momento del objetivo, que es lo que te engloba en sí el capítulo 4. Y bueno, lo que vamos a obtener en este capítulo 4 va a ser una definición geográfica del SAR, caracterización del funcionamiento de los ecosistemas, una línea fácil, base, y esto nos va a arrojar, obviamente, información suficiente, que sea sustentable la información, que sea medible, verificable y que sea contextualizada, para después nosotros arrojar una evaluación de integridad funcional y una capacidad de carga concreta de nuestro ecosistema. El capítulo 5 tiene como nombre identificación, descripción, evaluación y evaluación de los impactos ambientales acumulativos y residuales del sistema ambiental regional. Este capítulo se desarrolla parte fundamental del estudio de impacto ambiental debido a que en este punto deben quedar bien identificados, caracterizados, ponderados y evaluados los impactos significativos, residuales y acumulativos. En el punto 5.1 nos habla de la identificación de los impactos y para esto debe tener 3 criterios. El primero, conocer el proyecto y sus alternativas, que como ya se mencionó en los capítulos anteriores, se hace toda una descripción del proyecto. Conocer el ambiente en el que se va a desarrollar el proyecto, como ya lo mencionó mi compañera en el capítulo 4, y determinar las interacciones entre proyecto y ambiente, que esto se realiza en este capítulo. Para identificar los impactos, para identificar los componentes del proyecto, es importante que estos componentes sean relevantes, que sean excluyentes y no dependientes, que sean objetivos, que sean mensurables, que sean ubicables y que se determine el momento en el que se presentan, mientras que los factores ambientales se tiene que considerar la complejidad del ambiente y el carácter del sistema. Para esto se subdivide en 4 niveles, que son los niveles de factores ambientales. El primero son los subsistemas, que se divide en subsistema físico y natural y el subsistema socioeconómico. De ahí se segregan los apartados, que para el subsistema físico y natural es el abiótico, el biótico y perceptual. Y por ejemplo, para el socioeconómico puede ser la población o la infraestructura. Los factores pues son prácticamente las matrices en las que se va a evaluar el impacto ambiental, aire, suelo o agua. Y los subfactores son, por ejemplo, para el agua la calidad o la cantidad, o para el suelo la calidad o el relieve. En el punto 5.1.1 nos habla sobre las metodologías para identificar y evaluar los impactos ambientales.
Y primero nos pone una metodología sobre cuestionarios generales o concretos, escenarios comparados, que se refiere a justamente comparar nuestro proyecto con proyectos anteriores que se le parezcan, consultar a grupos de expertos como biólogos, geólogos, arquitectos, dependiendo de las necesidades de nuestro proyecto, el uso de modelos matriciales, que se refiere a justamente matrices, donde se pone en comparación los impactos con las actividades y se va evaluando qué tanto impacto tienen las actividades del proyecto. Y las redes de relación causa y efecto, pues nosotros los conocemos más como diagramas de pescado o diagramas de Ishikawa. Y la superposición de cartas se refiere a una técnica que se desarrolla utilizando cartas temáticas del inventario ambiental con escala uniforme llevadas a un sistema de información geográfica, y es muy útil para identificar impactos de ocupación. Por último, la modelación cualitativa, que se basa en la simulación de matrices o redes de interacción que se desarrollan a través de programas informáticos, y los más utilizados son el CASIM y el GSIM, los cuales ofrecen una simulación cualitativa en la cual las relaciones de causa y efecto se expresan en términos positivos, negativos o neutros. En esta parte del 5.2 nos habla de la caracterización de los impactos. Estos métodos y nos da métodos para identificar la significancia de los impactos. En los métodos simples nos habla sobre que el atributo de significativo se le da al impacto dependiendo de lo que nos vayan marcando las normas, leyes, planes o programas o normas. Por ejemplo, con las especies que puedan estar susceptibles a un impacto, hay que irnos a la NOM 059 Semarnat 2010, en donde se nos enlista una categoría de riesgo. Por ejemplo, probablemente extinta, en medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas y sujeta a protección animal, a protección especial. Y dependiendo de la categoría en la que se encuentra la especie, será el nivel de significancia que tiene tu impacto. Y en el caso de los recursos, se considera de importancia especial cuando tiene atribuciones religiosas, de costumbres o por cuestiones culturales, por ejemplo, en el caso de los suelos. Los sistemas complejos utilizan ciertos umbrales de interés para determinar la probabilidad de que el impacto se trate o alcance o se acerque al límite definido justamente por ese umbral. La metodología a emplear debe abordar el aspecto de la probabilidad de que los impactos significativos ocurran. En el punto 5.2.1 nos habla de los indicadores de impacto y cambio climático. Algunos de los indicadores comúnmente utilizados son las tasas de renovación para los recursos renovables que va a afectar el proyecto, las tasas de aprovechamiento, que son derivadas de una utilización correcta de los recursos ante los cambios que producirá, y valores de intensidad de uso, a la que puede ser aprovechado un recurso sin que se provoque degradación permanente. Las limitaciones al uso que imponen los procesos y riesgos activos al ambiente, las capacidades de dispersión de la atmósfera para los contaminantes, la capacidad de autodepuración de las corrientes y cuerpos de agua, la capacidad del suelo para procesar residuos que se generen, el desarrollo de arrecifes someros, la escasa profundidad facilita el incremento de la temperatura, la concentración atmosférica de CO2, los cambios en el contenido de carbono en el suelo, la eficiencia en el uso de fertilizantes, que se refiere como a la aplicación inapropiada de los fertilizantes, el índice de evapotranspiración,
que se refiere a las medidas más sintéticas que existen para expresar el grado de la sequía, y de los efectos para medir los cambios ambientales a corto, mediano o largo plazo. Para que todos estos indicadores sean útiles, es importante que sean representativos, que sean relevantes, que sean excluyentes, que sean cuantificables y de fácil identificación. Una vez que encontramos los impactos significativos, estos se van clasificando de acuerdo, por ejemplo, a sus consecuencias, que pueden ser directas o indirectas, al tiempo, corto, mediano o largo plazo, a las sinergias, si son sinérgicos o no lo son, a la acumulación, si son simples o acumulativos, a su continuidad, si son continuos o discontinuos, a la permanencia, si son temporales o permanentes, a la reversibilidad, si son reversibles o no, a la temporalidad, si son periódicos o si tienen apariciones irregulares, a la recuperabilidad, si son recuperables o no, a la intensidad, dependiendo de las escalas, al alcance, dependiendo del sitio de afectación, la zona de influencia o el sistema ambiental, y si son impactos positivos o negativos. Para la valoración de los impactos nos ayudan mucho justamente las características que mencioné anteriormente, pero también hay que agregar los siguientes conceptos. La dimensión, que es el grado de afectación de un impacto concreto sobre un determinado factor, y esta magnitud se suele expresar cualitativamente, aunque también puede intentar cuantificarse. El desarrollo, que considera la superficie afectada por un determinado impacto. La certidumbre, que es el grado de probabilidad de que se produzca el impacto, y normalmente se clasifica como probable, improbable y desconocido. Y por último, la viabilidad de adoptar medidas de mitigación, que este criterio resume la probabilidad de que un impacto se pueda minimizar con la aplicación de medidas de mitigación. Y es muy importante que esa posibilidad pueda mostrarse numéricamente para señalar el grado de que se puedan adoptar medidas de mitigación. Y justamente para poder medir la magnitud de las alteraciones que puedan ocasionar estos impactos significativos, se pueden adoptar herramientas como los modelos de dispersión atmosférica, modelos de vulnerabilidad a la contaminación de aguas de mantos freáticos, modelos de difusión y dispersión en cauces, modelos para determinar la capacidad de autodepuración, modelos para determinar el caudal ecológico, modelos de evaporación del suelo y sus diferentes funciones, modelos de vulnerabilidad a la contaminación de los suelos y métodos para proyectar alteraciones en la biocénesis y en general en los ecosistemas. Los impactos residuales se identifican porque son los impactos cuyos efectos persisten aún con la aplicación de medidas de mitigación. Es muy importante que se identifiquen y valoren este tipo de impactos, ya que representan el efecto inevitable y permanente del proyecto sobre el medio ambiente, y se debe realizar una descripción y valoración de la residualidad de los impactos que el proyecto puede potencialmente ocasionar. Los impactos acumulativos. Al desarrollar este capítulo, el consultor debe proporcionar el análisis de los efectos y actividades pasadas y presentes y futuros que han modificado los ecosistemas de la región, los cambios predecibles sobre el ambiente que podrán razonablemente esperarse del proyecto propuesto en combinación con otras actividades del SAT, la evaluación de la suma total de las alteraciones a aquellas relacionadas con el proyecto propuesto, independientemente de su origen. Por ejemplo, en una actividad que genera emisiones atmosféricas, esta debería incluir otras fuentes de emisiones, no solamente el punto de, no sé, por ejemplo, una fábrica, sino todas las emisiones que rodean la parte que estamos estudiando.
Requiere el uso de escalas temporales y espaciales lo suficientemente amplias. Finalmente, este capítulo nos debe proveer de una discusión razonada y sustentada que justifique cuáles son los impactos relevantes que el proyecto puede ocasionar, ya sea de forma independiente o derivado de otros efectos acumulados, y cuáles son los impactos residuales y la relevancia de los mismos, evidenciando que la pérdida ambiental es compensable, las razones que justifican por qué se consideran que los impactos relevantes son aceptables en términos de que se presenta la integridad funcional y la capacidad de carga de los ecosistemas. En el capítulo 6 hablamos sobre las estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales acumulativos y residuales del sistema ambiental regional. En este capítulo, dividido en 4 partes, se definen, clasifican y describen las acciones, medidas o estrategias a realizar por el promovente para prevenir, mitigar, restaurar y o compensar los impactos ambientales significativos que serán generados por el proyecto. Dichas medidas requieren de una evaluación respecto a costos, duración, métodos de ejecución, requisitos de capacitación y confiabilidad bajo las condiciones locales. Posteriormente, en el apartado 6.1, se nos habla sobre la descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por el componente ambiental. Se debe de garantizar una identificación precisa, objetiva y viable de las medidas correctivas o de mitigación de los impactos ambientales que estén derivados del proyecto y deben de ir desglosados por componente ambiental. Dicha investigación deberá de contener al menos lo siguiente: la medida preventiva o de mitigación de impacto ambiental al que va dirigido, las medidas correctivas en caso de detectarse desviaciones en los resultados esperados, la duración de las obras o actividades de las medidas propuestas, señalando cada una de sus etapas, especificaciones de la operación y mantenimiento si es que la medida implica el empleo de algún equipo o construcción de obras, también las acciones o medidas de adaptación. En estas debemos de incluir la explicación de la viabilidad ambiental ante el cambio climático, las medidas de prevención de desastres, reducción de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático y, finalmente, las propuestas de medidas de prevención, mitigación y compensación con planteamientos claros. Como nota, se deberá tomar en cuenta que las medidas de mitigación, restauración y o compensación pueden provocar impactos ambientales adicionales. Estos también deberán de agregarse a la relación de impactos ambientales definitivos. En el apartado 6.2 se nos habla sobre el programa de vigilancia ambiental que se debe de presentar y su función es establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las acciones y medidas de mitigación que se incluyen en el estudio de impacto ambiental. Debe de elaborarse de manera deductiva, es decir, yendo de lo general a lo particular, y las medidas deben de ordenarse por estrategia. Además, se debe de indicar el impacto potencial y las medidas en cada fase, si es que aplica, del proyecto. Para ello, se puede construir una matriz de planeación que indique lo siguiente: el impacto al que va dirigida la acción, la descripción de la medida de prevención, mitigación y o compensación, el tiempo en el que se instrumentará o su duración, los recursos necesarios, costos, equipos, obras, instrumentos, etc. Y finalmente la supervisión y grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia. A continuación, se muestra el contenido que deberá llevar el programa, que es objetivos y alcances, donde se va a definir el objeto, identificar sistemas afectados e indicadores seleccionados y se debe de localizar cartográficamente. También se van a definir los tipos de alteraciones a observar y las situaciones en que pueden presentarse y posibles niveles de intensidad. También se debe determinar a partir de qué estadio las alteraciones requerirán correcciones. Se deben establecer correcciones pertinentes a cada uno de los casos. Fichas técnicas para dar seguimiento a cada una de las medidas y finalmente indicadores de seguimiento basados en los criterios técnicos, medibles y verificables en tiempo y espacio
para medir la eficiencia de las medidas de prevención, mitigación y compensación. Cabe resaltar que en la descripción de cada medida de mitigación se debe de mencionar el grado en que se estima será mitigado cada impacto adverso, es decir, como su grado de efectividad de cada medida, tomando como referencia las NOMS, NMX y otros instrumentos normativos. En el apartado 6.3 hablamos sobre el seguimiento y control o monitoreo. Se debe de incluir una estrategia de seguimiento y control de las medidas de mitigación propuestas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas correctivas indicadas, y en este se debe de determinar las estrategias de muestreo mediante un programa de monitoreo detallando los parámetros o indicadores, frecuencias de recolección de datos, metodologías, lugares de muestreo, normativas, y la recolección de información debe de ser la mínima que se necesite para analizar tendencias y detectar la necesidad de rectificación y correlación de causa y efecto. También se deberá demostrar el cumplimiento de las medidas y permitir proponer nuevas medidas de mitigación o control en caso de que las que ya establecimos inicialmente resulten insuficientes o inadecuadas. Para hacer más eficiente el seguimiento y control, el promovente deberá auxiliarse del empleo de indicadores, tanto para los impactos como para las medidas de mitigación, restauración o compensación. De manera posterior, en el apartado 6.4, hablamos sobre la información necesaria para la fijación de montos para fianzas. En este apartado se nos menciona que el promovente deberá presentar a la Secretaría una fianza o seguro fundamentado en el artículo 51 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental respecto del cumplimiento de las disposiciones de mitigación establecidas en el Programa de Vigilancia Ambiental. Ciertos procedimientos jurídico-administrativos, por ejemplo, un recurso de revisión con solicitud de suspensión, requieren que la autoridad pueda conocer los importes parciales de la inversión prevista, gastos preoperativos, etc. Esto con el objetivo de establecer de manera más congruente las fianzas de garantía. Para tal efecto, deberá proporcionar información sobre la estimación de costos de cada una de las obras y actividad que ocurra en la fase de preparación, construcción y operación, y también el abandono del proyecto. Ok, ya como penúltimo capítulo de nuestra guía, que es el 7, tenemos lo que son los pronósticos ambientales y en su caso evaluación de alternativas. Este en realidad está muy cortito porque hay muy poco que poner en contexto. Básicamente se da a entender mucho de los conceptos que presenta el capítulo. Y bueno, también cuenta con 4 puntos. El primero es descripción y análisis del escenario sin proyecto. Como bien lo dice el título del capítulo, pues son pronósticos ambientales. Entonces, el primer punto, se toma un punto de vista previa antes de llegar al proyecto. Y bueno, pues esto ya va a estar sujeto a un pronóstico, ¿no? Entonces, en este, pues básicamente es a partir de un diagnóstico ambiental general, se formula un escenario para el sistema ambiental que aún no se considera como variable de cambio. Esto pues se trata por un lado de definir informada y razonadamente aquellos cambios que se puedan derivar en el futuro proyecto. Como punto 2 es lo mismo que el anterior, pero ahora sí ya fundamentado en el proyecto. Y bueno, también es descripción y análisis del escenario que se tiene. Esto ya con la construcción del escenario que se realizará tomando como base las tendencias de cambio descritas anteriormente, obviamente sobreponiendo los impactos ambientales más relevantes. Como tercer punto tenemos la descripción y análisis del escenario considerando las medidas de prevención, mitigación, compensación y o corrección. Aquí es cuando ya le damos tributo a la parte del título de evaluación de alternativas, pues básicamente para el desarrollo de este escenario pues se van a tener que considerar tanto medidas de prevención,
mitigación, compensación o corrección, propuestas como las correspondientes por los impactos residuales, destacando las mejoras que pudiera presentar el sistema. Y estas, obviamente, no nada más va a ser el desarrollo de esas alternativas, de esas medidas de prevención, sino que también tienes que llevar a cabo la implementación de las mismas. Y como último punto de nuestro capítulo 7 tenemos el pronóstico ambiental, que bueno, a partir de las 3 etapas, de los 3 apartados anteriores, pues ya podemos usar como englobar estas 3 fases que nos va a dar como resultado, igual que capítulos anteriores, nos va a arrojar un resultado que va a ser nuestro pronóstico ambiental del sistema ambiental. En el último capítulo, que es el 8º, nos hablará de la identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan la información presentada en la manifestación de impacto ambiental. Son 6, en cual el número 1 es cómo debemos de presentar la información, en el cual debemos de tener 2 cuestiones en cuenta, de la cual se deben presentar 4 ejemplares de la manifestación de impacto ambiental, en la cual uno es impreso y los otros 3 son en medio magnético, el cual uno de ellos será utilizado para consulta pública y mismo debe ser entregado en formato Word y en idioma español. Por otro lado tenemos la cartografía, en el cual la cartografía utilizada debe estar correctamente georreferenciada. Para utilizar la cartografía en el proyecto podemos utilizar imágenes de satélite, mapas o fotografías aéreas perfectamente georreferenciadas. En tercer lugar tenemos las fotografías, en el cual debemos de incluir un anexo fotográfico en el cual se estén enumeradas y se describan perfectamente lo que se quiera resaltar de la imagen. Además de que debe estar acompañado de croquis o mapas. También se deben de agregar videos para la presentación de la información de la mía, aunque este es opcionalmente. Y en dado caso de que este sí se incluya, se debe de incluir además la plantilla técnica y un croquis. Por último lugar, tenemos las memorias. Todo aquello que sustentan todo lo que ayudó a la creación del proyecto. Por eso es que debemos de presentar estas USB. Al igual que pues, pueden ser encuestas, cuestionarios, entrevistas y metodologías. Y por esta parte sería todo. Esta sería nuestra guía de manifestación de impacto ambiental.